Nada es imposible para Dios. Esto es promesa de nuestro Señor y en su palabra nos dice en Lucas capítulo 1 versículo 37, pues nada es imposible para Dios. Dios nos llama a ser un pueblo de fe y de confianza total en Él. Nosotros hemos experimentado su presencia, su poder. Nosotros hemos visto la manera en que Él ha respondido o Él ha realizado grandes cosas en nuestras vidas personales. Nosotros tenemos fe y confianza en Él. Miramos hacia el mañana con seguridad de que Dios va adelante, que nuestro buen pastor va adelante, que Él tiene todo puesto en orden para ayudar a cada uno de nosotros a cumplir nuestros destinos, nuestros propósitos y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros día con día. Entonces es importante, este versículo es un versículo poderoso, debemos de meditar y pensar en estas palabras todos los días. Pues nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Dios tiene planes, Él va a establecer su reino, Él llama a los suyos a confiar y a caminar con Él. Nosotros no sabemos todo lo que Dios va a hacer a lo largo de nuestras vidas, pero día con día al levantarnos debe ser una seguridad en nuestros corazones, que pase lo que pase, que sucede lo que suceda, nosotros estamos en paz y completamente confiados en que Dios tiene el control de nuestras vidas hasta el fin. Entonces nada es imposible para Dios. Aquí en este capítulo de Lucas encontramos a varios encuentros de varias personas con mensajero enviado por Dios a sus vidas y cada uno recibió un mensaje directamente del trono de Dios. Entonces yo quisiera empezar en Lucas capítulo 1, pero vamos a leer el versículo 8 y vamos a continuar hasta el versículo 10. Lucas 1, 8 hasta el versículo 10. Aquí encontramos a una persona que tuvo un encuentro con un mensaje directo del trono de Dios. Dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Es importante que nosotros entendamos que eran tantos los sacerdotes que para que le tocara a un sacerdote entrar en el lugar santísimo, lo más común era que le podría tocar una vez en su vida. Una sola vez entrar en el más santo lugar. Entonces aquí encontramos a Zacarías, dice, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Dice, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Entonces encontramos a este sacerdote teniendo este momento único y especial en su vida. Él estaba a punto de entrar y realizar, encender el incienso en el lugar santo. ¿Y qué fue lo que pasó? En el versículo 10, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Entonces Zacarías entra, Zacarías está realizando la obra para la cual él había entrado al lugar santísimo. El pueblo afuera en oración, esperando, porque ellos observaban su entrada y esperaban su salida. En el versículo 11 dice, y escuchen bien, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Entonces se podrán imaginar, de repente Zacarías está en el lugar santísimo, Zacarías está realizando lo que a él le toca hacer en ese momento, hay silencio, se siente la presencia, pero de repente él mira un ángel, dice del lado derecho, del lado derecho. Y imagínense el corazón de Zacarías que empieza a latir más fuerte, porque donde está el Espíritu y la presencia, la visitación de Dios, la carne tiende a temblar. La carne responde y reacciona a lo sobrenatural, porque servimos a un Dios que obra sobrenaturalmente. Entonces dice aquí, cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó ¿de qué? De temor.
Señor, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? En el versículo 13, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahora, fíjense bien, Dios envió su mensajero. Dios envió al ángel a darle este mensaje a Zacarías. Zacarías ya era grande de edad. Zacarías ya había orado por mucho tiempo, le había pedido a Dios descendiente. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. El tiempo de Dios es divino. ¿Y qué leímos en un principio? Lucas 1:37 dice, pues nada es imposible para Dios. Esto debe ser una palabra sembrada en ti que sea parte de la fundación de tu fe, de tu seguridad y de tu confianza. No hay nada imposible para mi Señor y mi Dios. Encontramos a este sacerdote, ya de avanzada edad, recibiendo un mensaje de parte de un ángel, enviado por Dios, dándole la noticia que tendrá un hijo, diciéndole el plan que Dios tiene para su hijo. Zacarías está escuchando, Zacarías está recibiendo mensaje de Dios. ¿Cuál fue su respuesta? En el versículo 18 nos dice, Zacarías le dijo al ángel, fíjate bien, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cómo se le ocurre a Zacarías? Está el ángel de Dios Todopoderoso parado ahí, hablando con él. El cielo y la tierra tocando ante sus ojos con un mensaje del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Zacarías está tan impresionado que él dice, ¿cómo podré estar seguro? Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero en el versículo 20 hay una consecuencia a la respuesta o a la reacción o a la manera que recibió Zacarías el mensaje. Porque en 20 dice, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, encontramos a Zacarías, sacerdote, haciendo su trabajo. Conocía toda la historia del pueblo de Israel, de dónde habían venido, conocía las promesas, conocía el poder, porque él había estudiado, él había estado preparado para realizar este trabajo de sacerdocio. Y en este momento, ya en su vejez, tienen este encuentro poderoso con Gabriel. Y le dan este mensaje extraordinario, que humanamente imposible. Los seres humanos tenemos límites, los seres humanos podemos hacer ciertas cosas, pero Dios nos llama a nosotros como sus hijos, que nosotros no lo querramos encerrar a Él en el mismo, o ponerlo a Él en el mismo nivel. Muchas veces en nuestras vidas estamos tan apurados y tan ocupados y tenemos tantas cosas que sin darnos cuenta, nuestras formas de hablar o de actuar quizás estamos bajando a Dios de nivel, de donde Él es. Sin darnos cuenta, quizás nos estamos llenando de cansancio, de cargas o de preocupaciones, porque estamos quitando a Dios de su trono y bajándolo a nuestro nivel. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a no olvidar que para Él no hay imposibles,
que Él está cerca de los que lo aman, que Él tiene un plan y un destino y un propósito para cada uno, que sus tiempos son divinos y que Él nunca llega tarde. Entonces Zacarías recibió este mensaje milagroso, este mensaje extraordinario, este mensaje poderoso. Pero no lo recibió quizás como al Padre le hubiera agradado, porque no podemos recibir la palabra y el mensaje y el mover del Espíritu Santo simplemente de manera humana, o con la carne, o con lo que nosotros podemos lograr o realizar. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nosotros entendemos que las obras de Dios son mucho más grandes, sus pensamientos mucho más altos, su poder mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar o pensar. Entonces aquí está Zacarías, y por la respuesta que tuvo, porque acuérdense que cuando tenemos encuentros con Dios, cuando tenemos encuentros con el Espíritu de Dios, sale lo que hay ¿dónde? Lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Entonces, en nuestro caminar diario, en nuestra relación con nuestro Padre, nosotros debemos identificar crecimiento espiritual en nuestras propias vidas, que sale de mí en mis encuentros con mi Señor. Sale fe, sale amor, sale adoración, plena y total confianza. No hay lugar para dudas, no hay lugar para incredulidad, no hay lugar para dudar de su mensaje, de su palabra y de su poder. Si Dios dice, lo voy a hacer, lo va a hacer. Entonces Zacarías le dice al ángel, quedarás mudo porque no creíste hasta que suceda lo que yo dije. Entonces imagínate, ¿alguna vez te has enfermado donde has durado 2 días, 3 días, una semana sin voz? Es terrible. Es horrible no poder hablar, no poder comunicar. Hasta hay personas que empiezan a ponerse afónicas y siguen tratando de hablar y hablar todos los días. Y es peor, hasta que el médico le dice, deja de hablar, calla. Entonces imagínate pasar 9 meses o poquito más de 9 meses sin poder hablar. Entonces Zacarías sale del lugar santísimo. Ya el pueblo se empezaba a preocupar por él. Bueno, ¿por qué no sale? ¿Qué está pasando? Entonces él sale y tú crees que él no quería gritar lo que había visto y oído. No podía hablar. Pero a señas les explicó que había visto a un ángel. Y el pueblo entendió que había tenido un encuentro sobrenatural. Entonces es tan importante que nosotros recordemos siempre que para Dios no hay nada imposible. Pero para que nosotros realmente podamos entender esto, depende de nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo día con día. Que nosotros tomemos tiempo meditando y leyendo la palabra. Que nosotros tomemos tiempo en comunión con el Señor. Porque yo te puedo decir, para Dios no hay nada imposible. Pero para que tú lo experimentes más y más en tu vida, depende de qué tan profunda es tu relación personal con tu Padre Celestial. Zacarías entró solo al lugar santo. Zacarías solo vio el ángel. Zacarías solo recibió el mensaje. Fue un encuentro. Fue un momento. Estos encuentros, estos momentos son únicos y personales para ti y para mí. Entonces sabemos que sí sucedió, que su esposa concebió y que cuando nació su hijo le pusieron el nombre de Juan y que en el momento que dijo su nombre es Juan, empezó a hablar de nuevo. Entonces estemos listos y preparados para responder a la visitación de Dios, porque lo amamos, porque lo obedecemos, porque confiamos en Él. Vamos a encontrar otra persona en este mismo capítulo que de igual manera tuvo un encuentro así. En Lucas 1, versículo 26. En el versículo 26 al versículo 33. Vamos a leer. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Gabriel visitó a Zacarías. Ahora Dios envió a su mensajero a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María.
Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. ¿Cuál fue la reacción o la respuesta de María? Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. María en su vida, viviendo su vida, haciendo sus cosas, igual que Zacarías, de un momento llegó el poderoso mensaje de Dios, tuvo un encuentro extraordinario con este ángel. Dice, confusa y perturbado, ella estaba tratando de captar, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué significa? Esto es maravilloso, es extraordinario, pero la carne tiembla. Si algún día has visto un ángel, si algún día has sentido la presencia de Dios, sabes de lo que estoy hablando. El Todopoderoso, su presencia, su gloria, su poder, su amor, es algo extraordinario, es algo que no puede describir uno. Entonces dice en el versículo 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces imagínate a María, joven, comprometida, aún no casada, pero tiene una extraordinaria visitación de Dios, de su presencia. Poderoso ángel Gabriel llega y está hablando. Y me gusta porque Dios nos conoce mejor que nadie. Lo primero que le dijo a Zacarías, calma. Lo primero que le dice a María, calma, porque la carne reacciona a la presencia del Todopoderoso. Entonces en el versículo 34 María le dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Entonces no solamente recibió mensaje para ella, plan de Dios para ella, cómo Dios iba a utilizarla a ella, sino que le da la gran noticia de Elizabeth, ya está en su 6º mes. Aquella que todos llamaran que era estéril, aquella que dijeron nunca tendrá un hijo, imagínate el corazón de María lleno de gozo, Elizabeth va a tener un bebé. En el versículo 30, que es los 37, que dice, pues nada es imposible para Dios. Díganlo conmigo, pues nada es imposible para Dios. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Entonces podemos ver diferente manera de responder o de reaccionar a la visitación de Dios, al mensaje de Dios, al plan de Dios. Nosotros tenemos que caminar con Dios día con día. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, para restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Abrió el camino, quitó la división que había sido puesta por el pecado, para que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y tener esta relación corazón a corazón por la obra de Jesús y su gran amor en la cruz para salvarnos y rescatarnos. Entonces María al principio decía, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? Pero el ángel habló con ella y al final ella dijo, hágase todo lo que has dicho, yo soy su sierva. Y que esa sea nuestra relación con nuestro Padre,
Que Dios encuentre en nuestras vidas esa profundidad en el aspecto de, quizás no entiendo todo, quizás no sé todo cómo se va a pasar o va a suceder, pero mi confianza está plenamente en ti, oh Señor. Que nuestra oración y nuestro clamor de nuestras vidas sea, hágase en mí tu santa y perfecta voluntad, porque yo sé que tu voluntad para mi vida es lo mejor, que va más allá de cualquier idea, de cualquier petición que yo pueda hacer, porque nosotros somos limitados, pero el Padre no tiene ningún límite, nada es imposible para Él. Y los planes y los destinos y los propósitos y los sueños que Dios tiene para tu vida son sueños y planes eternos. La vida en la tierra quizás es corta, quizás pasa rápido. ¿Sí? Estaba escuchando hablar un hermano en la fe, ya grande, ya mayor, y él decía a sus hijos, es que no puedo decirte, pasa así, pasa rápido. Un día tú eres el joven y un día eres el viejito. Un día eres el hijo, un día eres el abuelito y dices, ¿qué pasó? Entonces, el plan y el destino que Dios tiene para ti no es solamente para tu tiempo en la tierra, ¿lo entendemos? Te falta mucho. Estamos hablando de eternidad en la presencia de Dios. Vamos a tener aventuras, vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a estudiar. Nos falta hacer mucho, mucho, mucho. Tu vida en la tierra no es todo. Es una pequeña parte. Entonces vemos la respuesta de María, como su corazón dispuesta, hágase lo que tú quieras, Señor, en mi vida, y debe ser nuestra respuesta. No en mis tiempos, no en mis límites, o mi fuerza, o mi poder, o mi conocimiento, pero en tu fuerza, en tu conocimiento, en tu poder. Plena confianza, plena seguridad de que Dios tiene un plan y que todo va a estar bien. Vamos a leer en Mateo, capítulo 1. Mateo 1, 18. Encontramos a otra persona en esta misma historia que tuvo un encuentro igual con un mensajero enviado por Dios. En Mateo 1, 18 al 24. Estoy mal, permítanme. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada, mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Entonces José era un buen hombre, José no quería ponerla en vergüenza, no quería que hacer una gran cosa en contra de María. Entonces en sus pensamientos dijo, bueno, lo voy a hacer calmadamente, voy a romper el compromiso. En el versículo 20 nos dice, mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo, hasta en el sueño, fíjense bien. José, dormido, teniendo este sueño, teniendo este encuentro, aún así la carne reacciona ante el poder de Dios. Inmediatamente el ángel, no tengas miedo. No tengas miedo. Y luego dice, de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Entonces José, otra persona, otra visitación, otro mensaje que encontró Dios en este hombre. ¿Qué corazón encontró Dios cuando José recibió el mensaje? Las cosas no estaban saliendo como José pensaban. La situación había cambiado, ya no era el plan o el orden que él pensaba que iba a suceder las cosas. Pero Dios envió el ángel y el ángel le dijo el mensaje. Esto es obra de Dios, esto es plan de Dios. No temas tomar a María como tu esposa. Y José creyó. José recibió, José despertó y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Se llama confiar. Se llama obedecer. Escuchar la voz de Dios. Escuchar el mensaje de Dios. Recibir la palabra de Dios. Y que sea suficiente para ti y para mí. Porque no debemos de guiar nuestras vidas por lo que dice la gente. Porque no debemos de seguir o hacer por el consejo de personas que quizás ni siquiera conocen al Creador, mucho menos a Jesús como su Señor y su Salvador. La gente tiene muchas opiniones, tienen muchas voces, el enemigo utiliza a las personas y también susurra en nuestros oídos mentiras, engaño, medias verdades, porque Satanás siempre toma un poquito de la verdad y lo tuerce y lo cambia, precisamente para que nosotros dudemos de las promesas, o para que nosotros perdamos nuestra confianza, porque el ser humano tiene la tendencia a tener un plan. Nosotros tenemos un plan y es el 1, 2, 3. Así va a ser mi vida. Así, para cuando tenga esto va a pasar así, así y asá. Todos así, tenemos nuestras que vamos tachando conforme según cómo va a ir la vida. Pero adivina qué, con los años nos damos cuenta que la vida no es así, que no es el ABCD, que no es el 1, 2, 3, que no es el plan que nosotros pensábamos o las cosas no sucedieron quizás en el orden o en la forma que nosotros pensábamos. José estaba comprometido con su novia, José estaba comprometido para casarse. Aún no se habían casado, aún no habían tenido relaciones y sale embarazada María. No fue como él pensaba que iba a suceder. Pero Dios le habló, Dios le explicó, Dios lo guió. Y gracias a Dios José respondió y obedeció. Porque a José fue suficiente el mensaje, el plan y la palabra de Dios para él. Y eso es como debe ser en nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el mensaje, la palabra, la visitación de Dios en nosotros, debe ser más que suficiente para que nosotros nos levantemos y nos movamos, seamos activos. Porque no se trata de solo oír y decir, sí Señor, te escucho. Sí. No, levántate y vive tu fe. Levántate y vive las promesas. Levántate y actúa conforme a la palabra de Dios que Él te ha revelado. Seamos esas personas que respondamos a tiempo. No queremos que pase el tiempo donde no estamos en el fluir del Espíritu Santo. Viene un derramamiento grande del Espíritu Santo y nosotros queremos participar en ese fluir. Créeme, cuando el Espíritu fluye y el reino de Dios llega, tú no quieres estar en la orilla observando, tú quieres estar en medio del fluir del Espíritu Santo y participar. Porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros, funcionamos juntos. Y queremos estar en el fluir del Espíritu. Entonces José se levanta, toma a María y se casa con ella. Y sucede lo que el ángel, el mensajero, le había dicho que sucedería.
otras vidas tocadas en esta historia. En Lucas capítulo 1, vamos a regresar por favor a Lucas 1 y vamos a leer en el versículo 8. No, estoy mal, permíteme. Perdón, es el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Esta es la noche que nació nuestro Señor Jesús. Dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Uno. Dice, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. ¿Sí? Vieron uno solo. Dice, los pastores estaban, ¿qué? Aterrados, porque vieron un solo ángel. Y me gusta porque dice, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Ellos estaban en medio de la noche, cuidando sus rebaños, y de repente aparece este ángel, y se encuentran rodeados de luz y de la presencia de Dios. La carne tiembla. La carne tiembla. Dice en el versículo 10, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Ok, ¿está escuchando? Le está diciendo cómo podrán identificar al Mesías, a los pastores. Los pastores, su carne está temblando, están emocionados, están felices, están teniendo algo extraordinario, está sucediendo en su vida, se encuentran rodeados de la presencia de Dios, el ángel les está explicando lo que va a pasar y ya estaban temblando. Ahora imagínate aquí en el versículo 13, de pronto se unió a ese ángel, a un ángel, una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Ahora, si temblaban con uno, imagínate cuando de repente vieron ejércitos celestiales, ejércitos adorando, ejércitos de ángeles alabando y declarando la gloria de Dios. Fue un momento inolvidable, un momento que transformó la vida de estos pastores. Créeme, fue algo maravilloso. En el versículo que nos dice 15, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. ¿Se quedaron? ¿Se durmieron? ¿Siguieron cuidando el rebaño? No. Su corazón tan lleno de alegría, de emoción, estaban tan contentos. Vayamos, dijeron. La visitación de Dios los levantó y los activó a moverse. Cuando Dios visita tu vida, cuando Dios te habla, cuando Dios te toca, cuando Dios revela su palabra a ti, es imposible quedar igual. La palabra te transforma, te activa, te levanta, te mueve. Porque es la presencia misma de la vida del Creador, es algo extraordinario. Vayamos a Belén, dijeron, vamos. No mañana, no pasado, no en un año, vamos ahorita mismo, tenemos que ver lo que se nos ha anunciado. ¿Qué tan pronto respondemos nosotros? ¿Qué tan pronto nos activa a nosotros? ¿Qué tanta pasión encuentra Dios en nosotros? Cuando Él nos llama, cuando Él nos visita, cuando Él se revela en nuestras vidas, cuando Él busca pasar un momento con nosotros en privado, cuando Él quiere comunión contigo, corazón a corazón. ¿Qué encuentra el Señor? Sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, tengo ganas de estar en tu presencia. Quiero escuchar tu voz. Quiero leer mi Biblia. Quiero comprender tu palabra, Señor.
¿La palabra de Dios te activa o la palabra de Dios te duerme? ¿La palabra y las promesas te mueven de Dios o te estancan? Es imposible conocer a Dios, su presencia y su poder y quedar igual. Imposible. Si tú eres la misma persona que fuiste hace 2 años caminando con Cristo, tengo algo que decirte, algo está mal en tu caminar con Dios. Si no hay crecimiento, si no hay más amor, más fe, más confianza, estás en peligro. Porque es imposible estar en comunión con Dios Todopoderoso y que no haya cambios radicales en tu vida. Que el mundo entero se entere, que el mundo entero vea que amo a Cristo Jesús, que Él es mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Que Él me ha salvado y me ha perdonado por mis pecados y me ha dado vida nueva, un nuevo comienzo. Ya no soy la que fui ayer, gloria a Dios. Entonces en el versículo 16, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Eso es otra cosa. Cuando tú tienes encuentros con Dios porque tú tienes una relación con Jesucristo, no puedes callar. No puedes callar. Déjame te platico. Déjate comparto. Fíjate lo que ha hecho Dios por mí. Fíjate lo que las promesas. Fíjate en los milagros. Fíjate en las visitaciones. Fíjate en su palabra. Mira cómo Dios me habló hoy. Y entonces donde quiera que estés, con quien quiera que estés, amistades, familiares, hijos, tú estás hablando de Él. Porque Él es tu corazón, porque Él es tu centro. Porque es imposible. Estos pastores no podían dejar de hablar. No podían dejar de compartir lo que ellos habían recibido de parte de Dios esa noche. Y todos que escuchaban a estos pastores quedaron, ¿qué dice? Asombrados. Porque ellos no llegaron, fíjate que, estoy tan cansada. Fíjate que el otro día vi un ángel. Fíjate. Y sí, pues muy padre, muy bonito, pero estoy cansada. Vamos a cenar. Así no llegaron. Llegaron llenos de alegría y gozo. ¡No vas a creer lo que nos pasó! Vino un ángel de Dios y nos dio un mensaje y después vimos los ejércitos celestiales. No los podía contar, eran tantos ángeles adorando y alabando a Dios. Hablando de la llegada y del nacimiento del Mesías que tanto hemos esperado. Cuando tú hablas de Jesucristo, debe de ser con amor, con pasión, con alegría. Él me ha salvado, Él me ha liberado, Él me ha perdonado. Él me ha rescatado del poder y del dominio de Satanás. Ya no tengo que vivir en temor, en angustia, en depresión, en soledad. Ya no le tengo miedo a la muerte. Porque Cristo Jesús va adelante y me ha prometido la vida eterna y abundante. Para gloria de Dios Padre. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. O sea, vivimos con una realidad verdadera de que Dios está presente y que algún día vamos a rendir cuentas a Él de lo que hicimos durante nuestra estancia en la tierra. ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Cuáles fueron mis acciones? ¿Cómo viví mi vida? ¿Cómo hablé de Él? Si aprendí de mi Señor a amar al mundo que me rodea. Si aprendí de mi Señor a perdonar.
si viví como una persona creyendo, confiando plenamente en Dios y declarando todos los días de mi vida, para mi Padre Celestial no hay nada imposible. Los doctores dirán algo, está bien. La gente dirá algo, no hay problema. Pero lo único que importa realmente es lo que mi Padre Celestial dice. Porque para mi Padre Celestial no hay nada imposible. Por lo tanto, no quiero estar de acuerdo con todos. Quiero estar de acuerdo con Él. Y cuando el mundo lo niega, cuando mi familia lo niega, yo no lo voy a negar. Así sea yo la única persona parada en esa habitación, o en ese hospital, o en esa calle, o en ese parque, o en esa tienda. Sea yo la única persona que diga, lo siento mucho, pero para mi Padre no hay nada imposible. Lo he visto sus obras, he visto su poder, he visto sus respuestas, y son maravillosas. Cuando las cosas van como pensamos que van a ir, y cuando nada va como pensamos que va a ir. Él nunca llega tarde y sus promesas son fieles y verdaderas. Vamos a continuar. Vamos a ir a Isaías 35. Isaías 35, versículo 8 y 9. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Dice, un redimido es ser recomprado de la esclavitud, la deuda o el cautiverio mediante el pago de un rescate, asegurando finalmente la liberación del pecado, la muerte y los errores. Es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero, que es el precio que fue pagado para redimirte a ti y a mí. Entonces somos preciosos a los ojos de Dios, quien envió a su único Hijo, quien dijo, yo voy, porque tú eres precioso. Él te vio a ti, vio tu vida y dijo, tú lo vales. Yo voy a dar mi vida para ti, para que tengas vida eterna, para que seas salvado del poder de la maldición del pecado, para que Satanás ya no sea el que reine, el que controle, el que esclavice, el que te ate con cadenas. Yo vine, dijo Cristo, para liberarte, salvarte y rescatarte. Y es en Cristo Jesús donde experimentamos lo que es la verdadera vida, la verdadera libertad, y tenemos un destino en Él, un propósito en Él. Vuelvo a decir, no solamente para nuestras vidas en la tierra, sino por eternidad. Porque la palabra de Dios nos dice, para Dios no hay nada imposible. Digamos juntos, para Dios no hay nada imposible. Y nosotros le damos la vida, y Él nos da la vida a nosotros. Y estamos en una unión, en un pacto de amor. Y es algo extraordinario y maravilloso que no debes de poder callar. Que donde quiera que tú vayas, tú hables de tu Señor, tú hables de su reino, de sus promesas, de su palabra y de su poder. Porque seamos como los pastores. No puedo callar de todo lo que ha hecho mi Señor en mi vida. Y miro hacia adelante con fe, viendo las cosas que no son como si ya fuesen. Porque las promesas de Dios son verdaderas, son reales y son fieles. Él las va a cumplir, pero nosotros decidimos si desperdiciamos el tiempo o si aprovechamos el tiempo para adorarlo, confiar en Él y seguir con Él todos los días de nuestras vidas. Amén.